Damos gracias al Señor, hermanos, hermanas, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, los abrazos en el amor de Dios a todos los hermanos que en este momento están conectados con la radio, la predicadora, porque estamos conectados con la predicadora, la radio, y seguramente que muchos hermanos que escuchan nuestro programa por radio hoy también lo van a poder escuchar. Por eso está presente nuestra hermana Norma Galván. No, ella nunca sale en la radio, pero hoy mi esposa la enfocó a propósito. Bueno, hermano, estamos aquí para poder compartir este programa de radio. También estamos en la predicadora, la 94.1, para poder transmitirles a ustedes la palabra de Dios en este día. Vamos a hacer una oración y después vamos a alabar con una alabanza y después vamos a ir a la palabra. Señor, estamos delante de tu presencia. En esta hora te agradecemos, Señor, por cuanto tú, Señor, nos permites hacer este programa, Señor. Sí, Señor amada. Señor, Gracias, que tú bendigas, Señor, grandemente la vida de nuestra hermana Norma Galván, la vida de mi amada esposa, Señor, Señor, de todos los hermanos y hermanas, Señor Jesús, que van a estar escuchando este programa. Amén. Que este programa pueda llegar a ser de grande bendición, Señor, a todos los hermanos, a todas las hermanas, Señor, que pueda ser de fortaleza, Señor, de esperanza, Señor, y de claridad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a interrumpir nuestro libro de Apocalipsis, vamos a elegir en esta noche, pero lo que la hermana Norma Galván siempre trae es de mucha edificación. Antes vamos a cantar una alabanza que está en nuestra carpeta, los justos alabarán tu nombre. Los justos alabarán tu nombre, Señor del cielo, de la tierra, de mi vida. ¿Qué sería de mí sin ti? Los justos alabarán tu nombre, Señor del cielo, de la tierra, de mi vida. ¿Qué sería de mí sin ti? Si no me hubieras amado, ¿qué sería de mí? Si en ir a la cruz te hubieras negado, perdido estaría yo. Si no me hubieras amado, ¿qué sería de mí? Si en ir a la cruz te hubieras negado, perdido estaría yo. Amén, hermano, gloria al nombre del Señor. Le damos gracias a Dios que fuimos justificados por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Le vamos a dar a la hermana Norma Galván para que salude y ya empezamos con la palabra, hermano. Amén. Dios le bendiga grandemente, un día nuevo, un día que Dios permite que podamos encontrarnos en esta mañana para poder compartir la palabra de Dios y poder recrearnos. Como siempre digo, la palabra de Dios es el refrigerio que dice que Él viene a darnos a nosotros por medio de su palabra para poder proveernos, poder sustentarnos y darnos esperanza viva como solamente Dios puede hacerlo. Amén, hermana. Amén. Amén. Leemos la palabra en esta mañana, vamos a compartir una porción de la palabra que se encuentra en el libro de Mateo, comenzamos por ahí. Amén, gloria a Dios. Compartimos, dice así, en el capítulo 13, 24, dice, parábola del trigo y la cizaña. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue.
Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y dice, seguidamente dice del capítulo 37, dice: respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, las buenas semillas son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Por eso gracias al Señor por su palabra, ¿no? Porque nosotros podemos ver que hace tiempo que estamos compartiendo también en la radio, ¿no? De este siglo, el siglo malo, ¿no? Como dice la palabra de Dios. Y para poder hablar un poco de esto, vamos a introducir un poquito aquí como ejemplo la parábola, ¿no? Porque es más específica en lo natural, justamente fue para esto el propósito de la parábola, ¿no? De ver, comparando con aquello que era natural, lo que Dios le quería hablar, el Señor le quería hablar en ese tiempo, ¿no? Y ellos viendo el campo y viendo, luego que salió, dice, porque primero no se veía nada, ¿no? Y estaba todo ahí porque estaba sembrado, estaba en oculto. Pero dice la palabra que cuando uno concibe, da a luz, así dice la palabra de Dios. Y bueno, cuando salió y concibió la semilla, lo que tenía que mostrar o manifestar, ellos reconocieron que había cizaña en el campo, porque él manifestó acá, dice, y puso en evidencia lo que quería decir aquella cizaña, ¿no? Aquello que era tropiezo, y como dice la palabra de Dios, que todo lo que es tropiezo y lo que es iniquidad sería sacado después, porque quedaría solamente el trigo verdadero, el trigo puro. Por eso mientras estamos, la palabra de Dios a nosotros nos manifiesta que dice que la tribulación es lo que produce, ¿no? Ese peso de gloria. Israel conocía en el Salmo 107 lo que era la tribulación, porque en la tribulación, en su angustia, buscaban a Dios. Y ellos, a través de esto, Dios les manifestaba su amor, pero otra vez volvían a caer y otra vez ellos volvían a volver, otra vez a apartarse de Dios. Y nunca podían ser firmes en la palabra que Dios les decía, porque ellos miraban otras cosas, siempre estaban atentos a los demás y nunca podían perseverar y afirmarse en la palabra. Y nuevamente ellos otra vez en su angustia buscaban a Dios, y esa tribulación era para ellos lo que lo hacía buscar de Dios. Y otra vez clamaban a Dios y volvían otra vez Dios a librar a Israel. Y otra vez volvían así. El proceso de la palabra de Dios nos muestra cómo Dios hacía con ellos y cómo ellos se apartaban. Y por eso la palabra de Dios dice en esta mañana que este sembrado estaba entre medio del trigo. Y a veces pasa y no podemos comprender nosotros situaciones en la vida y necesitamos que la palabra nos traiga a mostrar, a relucir lo que está sembrado ahí. Veo que muchas veces tenemos problemas, dificultad y adversidad. ¿Qué está ahí? Y vemos nosotros que hay cosas que tenemos que quitar y hay cosas que tienen que ser establecidas. Y eso es lo que hace la palabra. ¿Por qué? Porque encontramos nosotros en la palabra de Dios, en el libro de Gálatas, vamos a leer en esta mañana, capítulo 1, verso 4, vamos a ver este pasaje de la palabra de Dios, que es algo que ha determinado Dios para nosotros. Miren lo que dice la palabra. Dice, vamos a leer del 3, dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Acá vemos dos cosas. Una, el propósito de haber muerto para librarnos de nuestros pecados y del presente siglo malo, ¿no? Y cómo aparece el Padre acá, como la voluntad de Dios, ¿no? Esa era la voluntad de Dios. Dice, conforme a la voluntad de Dios el Padre. Dice. Entonces vemos nosotros cómo es lo que hace un padre y otro padre en esta mañana. Podemos definir así, ¿no? Porque el malo era el que había sembrado la cizaña y el Padre es lo que hace que nosotros podamos ser librados a través de la palabra. La palabra es aquella que dice la palabra, la simiente, la semilla,
porque estamos viendo un campo sembrado en esta mañana, y en este campo está la buena palabra de Dios, porque están los hijos del reino, están los hijos de Dios y están los hijos del malo. Y nosotros podemos definir en esta mañana que el propósito de Dios, la voluntad de Dios, y nosotros podemos ver a través del sacrificio de Cristo cómo es ver a través de ese sacrificio la forma de Dios, cómo Dios tiene el propósito de ser librado. Mire, podemos estar nosotros en esta mañana, en este mundo, en esta tierra, pero estar apartados, porque hay un propósito para que nosotros seamos apartados. El propósito es ser librado, es ser guardado, es ser protegido por Dios. Hay una cobertura de Dios, porque la palabra es lo que provee esto. La palabra tiene un poder, porque según hablaba el apóstol Pablo, la operación del poder que actúa, y vamos a verlo luego, la operación del poder de Dios es una manifestación que trae una cobertura a través de la palabra para librarnos del presente siglo malo. Mientras nosotros estamos en el campo, estamos en el sembrado, podemos ser librados, podemos ser guardados, podemos ser protegidos, porque la palabra es la vida. Amén, pastor. Qué importante, ¿no? Porque podemos ver en el versículo que leyó la hermana Norma en San Mateo, o Mateo capítulo 13, 25, y cómo entró esta, porque ellos no habían sembrado cizaña, ellos habían sembrado la buena semilla, ¿no? La palabra de Dios, la pura palabra de Dios, no sin mezcla, sin adulteración. Pero acá vemos que cuando ellos despertaron, se encontraron que había una siembra que ellos no habían hecho, ¿no? Que dice que, porque en el 25 dice, pero mientras dormían, ¿no? Eso después podemos leer 1 de Corintios 11, 36 creo que es, ¿no? Pero mientras dormían, los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces fíjese, el hecho de no estar atento, no estar atento, ¿no? Nosotros venimos hablando de que la palabra que tiene que ser sembrada en los corazones de los miembros de una iglesia local viene por medio del pastor, ¿no? El pastor es el que siembra la buena palabra de Dios, el trigo, digámoslo así. Pero hay hermanos que muchas veces se duermen, en vez de estar vigilando la siembra, ¿no? Ellos se duermen. ¿Y qué dormirse? Dormirse es de alguna manera cansarse de esa palabra, cansarse de esa enseñanza. Y entonces entra el enemigo y siembra en el corazón de ellos una cizaña, cosas que no son de Dios, que es una semilla diferente, un pensamiento diferente, una interpretación diferente de lo que el pastor está dando. Por eso, qué maravilloso es poder entonces ir a lo que la hermana hablaba en Gálatas, ¿no? Donde él dice que Dios tiene cuidado de todas esas cosas, ¿no? Porque dice, gracia y paz a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para liberarnos. Pero la liberación viene. Si nosotros verdaderamente queremos ser liberados de la falsa enseñanza, de la falsa doctrina, de la falsa instrucción, entonces nosotros tenemos que despertarnos, ¿no? Y ahora viene Dios para librarnos de este presente siglo malo, dice, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Eso es lo que compartió la hermana. Amén. Dice en 2 de Corintios 4:1, voy a empezar leyendo hasta el 4, dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios, porque si nuestro evangelio está aún encubierto, entre lo que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y qué maravilloso, ¿no? Porque la manifestación, el dar a conocer la palabra, ¿no? Dice, la exposición de tu palabra alumbra, dice el Señor, ¿no? Y este ministerio
según la misericordia, dice, que antes bien renunciamos, según la misericordia de Dios que hemos recibido, ¿no es cierto?, por medio de la palabra de Dios. Antes renunciamos, y esto es lo que hace la palabra, te permite alcanzar la luz para poder desechar, poder renunciar, poder hacer esto que dice, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, porque mientras todo lo demás está ahí involucrado y mezclado, ¿no? Como vemos nosotros muchas cosas que se entremezclan entre el conocimiento y la sabiduría, nosotros podemos ir desechando aquellas cosas para que siempre esté la palabra siendo manifestada en el propósito que tiene que producir. Porque cuando nosotros sabemos que, como muchas veces antes, y cuántas veces hemos compartido, pastor, que se pasaban los bueyes sobre el trigo para sacar todas las asperezas, ¿no? Para que quitara toda esa cáscara, y pasaban distintas cosas, ¿no? Porque habían procesos en el Antiguo Testamento y después en el Nuevo Testamento, distintas formas de sacarle eso que tenía que ser quitado, ¿no? Entonces quedaba solamente el grano, que el grano era lo que servía nada más, servía solamente para el propósito, ¿no? Y todo lo que es en contra, la palabra misma va sacando el tropiezo, dice, en los cuales Dios de este siglo cegó el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, ese reflejo de la gloria, para que no le resplandezca, para que no sea igual que el Señor. Podemos decir en esta mañana, para que no resplandezca la luz del Evangelio. La luz es lo que provee para nosotros, porque la luz es la vida también. Y la luz es la gloria que Él exhala, que le transmite a la iglesia. Y trae ese peso de gloria, trae eso que la palabra dice que somos, que hace, transforma. Y una transformación solamente se puede hacer cuando uno está expectante de eso y solamente puede mirar. Por eso que todo, decía la palabra, sacando todo el tropiezo, todo lo oculto, todo lo vergonzoso, todo lo que no conviene. Por eso que la palabra y el sembrado que Dios hace es completamente distinto que el otro sembrado. Por eso vemos esta mañana, ¿no?, y aquel que siembra la cizaña es el enemigo. ¿Y quién es el enemigo? El padre de mentira. ¿Quién es el enemigo? El malo, el malvado, el perverso, el que no tiene misericordia. Como dice en Proverbios 4, dice, ellos no duermen si no han hecho mal. Dice, no pases por su vereda. El consejo está en la sabiduría, adquiere inteligencia. Siempre el proverbio nos habla de estas palabras, porque Dios mismo está dando el consejo a través de la enseñanza. Y la sabiduría, ¿cuál sabiduría nos inclina el Señor? ¿A qué sabiduría Dios nos habla? No es cualquier sabiduría, por eso dice, no la sabiduría de este siglo. Porque podríamos decir cuántas cosas, ¿no? Porque todo el mundo dice que hay un Dios, ¿no? Pero Dios ha reservado una sabiduría específica y especial, ¿no? Sí. Para que todos nosotros, a través de la sabiduría de Dios, acá involucra a Dios, todo lo que nosotros manifestamos, todo lo que la palabra es, todo lo que direcciona la semilla, porque la semilla sembrada, como dice la palabra de Dios en capítulo de 1 de Corintios 15, que está hablando ahí, dice que el grano, si no es sembrado en la buena tierra, si no muere, dice el grano, no puede producir. Entonces nosotros vemos lo que la palabra dice, si el grano no es sembrado, si el grano no muere, no produce. Por eso cuando el Señor murió, Él pudo llevar muchos hijos a la gloria, porque Él tenía el poder. Por causa de esa muerte pudo producir, porque era el verdadero pan del cielo, dijo, no como Moisés que lo dio, sino el verdadero pan. En él estaban todas las cosas, en Él estaba todo, estaba el grano, estaba la palabra, estaba la simiente, estaba la semilla. Él era todo lo que tenía que ser, proveyéndolo todo. Y cuando Él, a través de ese sacrificio, muriendo en la cruz, ahí en ese momento pudo producir lo que la palabra de Dios hasta hoy nosotros podemos estar deleitándonos por ese sacrificio, y nosotros también hacemos lo mismo que el Señor dice en su palabra. Y vamos a ver en Efesios, vamos a compartir. Yo porque muchas veces yo no quiero que me muestre, porque yo
busco y busco, ¿vio? y veo como soy medio así, el pastor se queda quietito ahí, ¿vio? Vamos a leer, dice Efesios. así. Sí, vamos a leer Efesios, después volvemos de vuelta a Corintios. De aclarar a todo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. O sea, ahora nosotros sí podemos decir esto, lo que está diciendo la palabra de Dios, aclarar y dar a conocer, porque estamos en un contraste, ¿no? En una semilla contra otra semilla. Entonces nosotros sí podemos declarar esta palabra que dice la multiforme sabiduría de Dios. No es con cualquier sabiduría, sino con la sabiduría de Dios. Mire cómo Dios proveyó la sabiduría para que esto sea verdadero y certero, para que pueda dar en el blanco. Si nosotros hubiéramos ido con la sabiduría natural, humana, hubiéramos tenido nuestras propias armas. Las armas no son carnales, por eso dice, todo involucra con Dios, todo involucra con la sabiduría, con el conocimiento de Dios, con la semilla, porque esa semilla no puede ser ejecutada por medio de otro. Si no, estaríamos con el enemigo. Claro. Porque emplearíamos la sabiduría humana, pero acá no empleamos, dice la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios sí le puede decir al enemigo, a las potestades, a los principados, porque es Dios quien afirma esto. ¿Y su sabiduría qué es? Es Jesucristo mismo. Amén. Ya lo hemos compartido en la radio también, que Él es más que Salomón. Por eso cuando vemos nosotros en el libro de Hebreo, Él es más que los ángeles, Él es más que Moisés. ¿Por qué? Porque Él tenía que ser el centro específico de aquello que Dios determinaba. Él es el reflejo de la gloria de Dios. Hermoso, hermano. Muy lindo, gracias, Señor. Amén. Yo me quedé con este pasaje de 2 de Corintios capítulo 4, donde dice, versículo 4 también, en el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Y quiénes son los incrédulos? Muchas veces decimos que los incrédulos son los que están en el mundo, pero muchas veces los incrédulos están dentro de las iglesias. El pastor está enseñando la palabra de Dios y los hermanos no creen en la enseñanza que el pastor está dando para su crecimiento, para su desarrollo, para que ellos puedan crecer en esta gracia maravillosa. Entonces el diablo aprovecha la incredulidad que hay en estas personas, en estos hermanos, dice, y le siembra la cizaña. Le siembra la cizaña. ¿Por qué la cizaña entra en la iglesia? Aunque acá no dice que en la iglesia, dice que en el mundo, pero muchas veces la iglesia está llena de incrédulos y ahí empieza la cizaña, ¿no? Oyendo a otros que Dios como leímos antes, Dios le desvió el entendimiento para que crean a la mentira antes que a la verdad. Entonces, fíjese cómo el diablo sembró la cizaña, ¿no? Porque los hermanos duermen, ¿no? Y también porque son incrédulos, para que no les resplandezca, dice, en el cual es el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, ¿vio? Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, el Señor, y nosotros, vuestros siervos por Jesús. Entonces, fíjese qué cuidado que hay que tener, ¿no? Porque el enemigo se introduce, ¿no?, en el cristiano sigilosamente, no astutamente, no sé, con una enseñanza que no es bíblica, ¿no?, con una semilla rara, que no va a producir lo que la semilla, que es la palabra de Dios, que es el trigo verdadero, produce. No va a traer esa confusión, no va a traer algo bueno para lo que fue sembrado, para Dios, no va a traer nada bueno para Dios ni para la iglesia, sino que por el contrario, eso va a traer destrucción. Pero gracias a Dios que Dios está al cuidado de todas estas cosas. No, Dios es el que vela por estas cosas. Y Él no va a permitir que esto vaya más allá de lo que tiene que ir. Por eso le damos gracias al Señor.
Y después la hermana Norma nos leyó en Efesios, creo que fue en el capítulo 4, ¿no, hermana Norma? 3:9. 3:9, fíjese, dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, ¿no? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la Iglesia. Fíjese, ¿dónde tenemos que notificar nosotros el misterio que estaba escondido? Lo tenemos que notificar a los principados y a las potestades en los cielos, conforme a la determinación eterna que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. No dice la sabiduría mía, suya, no dice la multiforme sabiduría de Dios. Porque es Dios haciendo la obra. Mientras nosotros hablamos, es Dios haciendo la obra ahora. Ahora, en este momento, Dios está haciendo la obra, ¿ves? Esto es lo que hace Dios. La palabra de Dios puede hacer esto, la multiforme sabiduría de Dios. Y está dando a conocer el propósito, está dando a conocer, se está descubriendo. Cuando uno habla, cuando uno trae la palabra, Dios se está dando a conocer a través nuestro. Él está dando en este momento conocimiento y sabiduría acerca de Él. Pero no es cualquier sabiduría, sino la sabiduría de Dios, porque dice aquí en el mismo libro de Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Vio un padre cuando transmite a su hijo, ¿no? En el Antiguo Testamento estaba establecido esto, que el padre dice que a los 5 años tomaba a su hijo y le mostraba cómo era, cómo tenía que proceder, y era dejado en manos del padre, ¿no? Y cuánto más Dios como padre, ¿no? Un padre que da el consejo, porque dice, escucha, hijo mío, el consejo de tu padre, ¿no? Y mandaba no tan solo a escuchar, sino a establecerse en el consejo del padre. Y eso lo dice Proverbios, el capítulo 4. Por eso dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Miren lo que es. Más abundante gloria, más abundante esperanza, más abundante fe, no tan solo seguridad de ser librados, sino ahora hablamos de la herencia, de la sabiduría, de la excelencia, del conocimiento. Siempre cuando es Dios abunda en virtud, abunda en gracia, abunda en los bienes, abunda, Él tiene mucho. Como le dijo un día a Job, tú nunca viste los depósitos, cómo están guardados para los tiempos, distintos tiempos. Y este es un tiempo que Dios está manifestando, que en este tiempo somos librados de este presente siglo malo. ¿Por medio de qué? De este conocimiento, de este evangelio, de esta sabiduría, de esta gloria de Dios que se está dando a conocer. Nos saca de aquello que puede ser cautividad, para que nuestro sembrado sea verdadero en Él, porque el que ha muerto ha sido justificado, para que reconozcamos nosotros el campo, como le dijo vos en ese momento a aquella mujer moabita que no tenía lugar en la congregación, pero esta mujer se agarró de la palabra que su suegra había dicho y se tomó de esas palabras y se humilló, y de acuerdo a lo que le mostraba y le enseñaba su suegra en aquel momento, Ruth estamos hablando, y su suegra le mostraba cómo ella tenía que hacer. Ella entró en el campo, ella recibió. Vos le dices, reconoce el campo y no te pases a otro campo, espiga en este campo y reconoce, mira el campo y reconócelo y no te pases a otro. Y le decía a los segadores que vos tenías, dejen caer semillas para que ella también espigue. No le mezquinaba, y así hace la palabra de Dios. Dios va dejando caer las semillas para que nosotros aprendamos a reconocer el campo, aprendamos a reconocer cuál es la semilla, aprendamos nosotros que el pariente redentor que era vos, que estaba ahí cerca de aquella mujer, que era una mujer condenada. ¿Por qué? Porque ella no podía entrar en la congregación, dice la palabra, moabita y amonita no entrará en la congregación, pero ella por humillarse,
Porque había una cobertura. ¿Y cuál era la cobertura? Su suegra le enseñaba cómo. Y así la palabra, por medio de la enseñanza, por medio de los siervos, por medio de los pastores, por medio de la doctrina que Dios prepara, nos libra a nosotros. Entramos en el campo y nosotros también tenemos que reconocer, tenemos que saber cuál es la semilla y desechar aquello que es tropiezo, porque la palabra es de fe. Y no podemos hablar otra palabra. Nosotros tenemos que hablar lo que Dios dice. ¿Qué dice el Señor? No podemos hablar dos palabras, no podemos tener dos pensamientos, no, tenemos que deshacernos de uno. Tenemos que dejar lo malo, tenemos que dejar lo que es tropiezo, para que podamos espigar en el campo. Nosotros siempre tenemos que ver cómo dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Con qué sabiduría? Con la sabiduría de Dios. Esto no se puede hacer con la sabiduría humana porque haríamos tropiezo, haríamos un desastre. Porque cada uno tiene un conocimiento, cada uno tiene una sabiduría, cada uno se ha enseñado de una forma, cada uno estuvo en un lugar, cada uno de la partida entró por otro lugar. Pero cuando está la victoria, cuando está la buena palabra, todo se une, todo se une. De acá, de allá, el mismo pensamiento, el mismo sentir, la misma decisión, la misma fe, porque es la misma palabra de Dios, la única palabra la que puede hacer el propósito para que el día del Señor, podamos estar todos ahí, lleno de gloria, lleno de la presencia de Dios, lleno del conocimiento del Señor, porque nadie que ama se mezquina, sino que cuando uno ama se vuelca, se vierte sobre el otro, ¿no? Y así el Señor sobre nosotros, cuando uno ama, Él se derrama sobre nosotros a través de este conocimiento. Es maravilloso la palabra de Dios en esta mañana poder compartir, ¿no, pastor? Sí, amada, sí. Me quedaba pensando en lo que vos le decía, el pariente redentor es un tipo de Cristo, sabemos nosotros, que le decía a la moabita, ¿no? Que no tenía parte, pero así como nosotros no teníamos parte, pero ahora tenemos parte. Pero le dio una recomendación, que ella tenía que ver el campo, que ella tenía que conocer el campo donde ella tenía que espigar o cosechar, ¿no? Y que no se pasara a otro campo, que no se pasara. ¿Y cuál es el campo? El campo es el Señor Jesucristo, Él es el campo, ¿no? Y nosotros tenemos que sembrar ahí, con el Señor Jesucristo, la buena semilla, la buena doctrina. Ahora también para nosotros, literalmente, el campo es la iglesia donde nosotros nos congregamos. Entonces nosotros no tenemos que pasar a otro campo. Porque si a usted se le está enseñando la verdadera doctrina, la verdadera enseñanza que viene por medio del Evangelio del apóstol Pablo, no, si se le está enseñando, se le está perfeccionando a usted por medio de este mensaje de gracia, ¿por qué usted va a buscar otra doctrina, otra enseñanza? No, que no está apoyada en las epístolas del apóstol Pablo, sino que está apoyada en la interpretación, ¿no?, de un hombre o de una organización, ¿no?, que no acepta al apóstol Pablo como el apóstol de la iglesia. Entonces, como la hermana nos asevera a nosotros que vos le dijo a la moabita, le dijo, mira bien el campo de donde vas a espigar, no espigues en otro campo. Y esta es la amonestación del Señor a tu vida, ¿no, hermana, hermano? Que usted no tiene que espigar en otro lado. Usted ya tiene su campo, ya tiene su iglesia local, donde a usted le están sembrando la buena semilla de la palabra de Dios. Dice en el libro de Romanos, capítulo 12, que yo creo que todo lo que hemos recibido la gracia de Dios, tenemos esta palabra en sí como un complemento, que todos tenemos que pasar por esto, ¿no? El capítulo 12 del libro de Romanos dice así, es más adelante, pero vamos a empezar del 1. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto que Dios habla, ¿no? Nosotros estamos hace mucho tiempo compartiendo acá la iglesia, pero no tan solo compartiendo la iglesia, sino que en el tiempo determinado que el Señor me bendecía, también vino esta palabra a mi vida.
y no podía, todavía estaba recién aprendiendo la palabra, pero esto venía, porque esto se nos manifiesta a todos nosotros, que todos tenemos que hacer esto, no es uno y otro. En aquel momento me decía, ¿por qué molestar a los hermanos si está bien? ¿Por qué decirle esto? Pero es lo que la palabra de Dios determina, presentar el cuerpo en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, nosotros no podemos tomar la forma del siglo, quiere decir esto. Por eso la transformación del entendimiento y la renovación viene a través de este conocimiento que estamos hablando en esta mañana. Esto que Dios manifiesta en la sabiduría, por eso la multiforme sabiduría, la provisión de Dios a través del conocimiento, a través de lo que Él, de acuerdo a su palabra, nos determina, es lo que hace que uno pueda tomar la forma. Porque el Señor dice, dejó su gloria y tomó forma. Sí. Tomó forma de siervo. Él también tomó forma para poder hacer el servicio. Y nosotros, a través del conocimiento del Señor, tomamos una forma también. No para hacer cualquier cosa, sino para no conformarnos a este siglo. Sí. Si nosotros no queremos tener la forma de este siglo, no queremos ser esa cizaña, como dice la palabra de Dios, tenemos que tener otra forma. O tomamos una forma o tomamos otra forma. En el libro de Gálatas está la enseñanza que dice que por causa del error y por causa de volverse al yugo de esclavitud fueron deformados los hermanos, se dice así, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener un cuerpo bien formado. Sí. No con 3 ojos. Sí, sí. 2 ojos, una sola nariz, una boca, ¿vio? Sí. Entonces, como el cuerpo Dios lo hizo maravillosamente, ¿no? Sí. Perfecto. Yo muchas veces cuando salgo a la calle y miro y digo, ¿cómo puede ser que todos seamos distintos? Todo un rostro distinto que el otro. Es increíble. Aunque la persona sea, pongámosle mellizo, así. Un pequeño detalle siempre hay, ¿vio? Sí. Un más gordito, más rubio, más flaquito, siempre hay algo distinto, ¿no? Y yo digo, ¿cómo es la simiente? ¿Cómo es la semilla que puede hacer gestar, ¿no? Esto sería algo de lo que sería la medicina y todo lo que explora ahí, ¿no? Cómo produce, ¿no? Verlo ahí, ¿no? Pero Dios dice que Dios mira aún. Le enseñaba a Job, aún cuando están pariendo las cabras en el monte. Dios está mirando todo. ¿Cuánto más, como dijo Jeremías, desde el vientre de tu madre? Sí. Ya Dios lo había conocido, ¿no? Y Dios está mirando, por eso el gestar es de Dios. El producir es de Dios. Porque dice que la palabra que Él envía, la envía con propósito de producir. Isaías dice así, que la palabra de Dios es enviada con propósito. Y en esta mañana también no enviamos una palabra para cualquier lado, enviamos una palabra con propósito, para que no haya temor, sino que sacando el tropiezo, mire, el temor se quita. Y cuando uno quita ese temor, queda la firmeza, queda la seguridad. ¿Qué hemos recibido, pastor, cuando recibimos la gracia? ¿No recibimos seguridad? Amén. Esa fue la cosa más segura que a nosotros nos dio. Sí. ¿Qué recibimos? ¿No recibimos gozo? Sí. ¿No recibimos paz? Sí. ¿No recibimos nosotros en ese momento que no había otra cosa más que esa palabra? Sí. Y eso es la palabra de Dios. Sí. Por eso, quitemos el temor, quitemos el tropiezo, quitemos la cáscara, quitemos la semilla, quitemos la inseguridad, saquemos al malo. Fuera, en el nombre de Jesús. ¿Cómo? Dándole a conocer la sabiduría de Dios al enemigo, que no tiene poder. Porque Dios levantó a la iglesia sobre todo poder y potestad y la sentó en los lugares celestiales, porque ahí no puede entrar lo malo. En el campo del Señor no hay cualquier cosa. Gracias, Señor. No sé cuánto nos queda, hermana, pero estoy sintiendo que estamos terminando. 15 minutos. Ah, todavía. ¿vio? Ya estoy sintiendo. Pero nosotros queremos hacer una buena oración en esta mañana para que usted tome confianza en la palabra de Dios, que como Padre, el Padre desea lo mejor. Y por eso a nosotros nos derrama este conocimiento, nos involucra, Dios nos da la entrada. Él abrió una puerta de salvación, una puerta de gracia, de misericordia, de amor. Una puerta que quizás muchas veces nos cerraron la puerta en distintas formas, distintas causas, distintas manifestaciones. Pero Dios tiene amor y Él abre la puerta en este tiempo.
En este tiempo Dios abrió una puerta, y la puerta de salvación, la puerta que nosotros podemos entrar. Dice que nosotros entraremos y hallaremos pasto. Y saldremos, dice, y hallaremos pasto. Esa es la entrada que Dios en esta mañana nos abre a todos, no a uno solo, porque esto está siendo desplegado, siendo manifestado, y Dios se manifestó, Él se dio a conocer, y así nosotros en esta mañana esta palabra, porque somos librados del presente siglo, amado pastor. Amén. Sí, y qué importante esto sobre ser librado de este presente siglo malo, y no conforméis a este siglo. Y fíjese que, ¿cómo no conformamos a este siglo? Nosotros los que estamos dentro de la iglesia, nos conformamos cuando permitimos que la cizaña sea sembrada en nosotros, en nuestros corazones. ¿Qué es la cizaña? Es la inseguridad. No, la inseguridad es la cizaña, porque eso no forma parte del trigo. No, porque el trigo no transmite inseguridad. La buena palabra no transmite inseguridad, duda. No transmite eso, sino que eso es lo que transmite la cizaña, no la mala doctrina, la mala enseñanza. Pero si Dios nos sacó de allí, si Dios nos sacó de ese presente siglo malo, porque también el siglo malo habla de aquellos religiosos que aparentan ser, pero no lo son, y ellos vienen con la mala semilla, no para traer duda a nuestro corazón, a nuestra vida, en medio de nuestra iglesia, y producir la división y hacer que el propósito de Dios no se lleve a cabo. Pero damos gracias a Dios que nosotros hemos comido de esta buena semilla, del fruto de esta buena semilla, y a través de que nos hemos alimentado de este alimento, entonces no nos conformamos a este mundo. No, nosotros tenemos seguridad, tenemos firmeza, tenemos descanso, tenemos fe, tenemos misericordia, no perdonándonos los unos a los otros. No, todo eso viene a través de esta semilla que sembró Dios, ¿no? Que sembró Dios y no el hombre, Dios. Amén. El hombre lo único que hace es sembrar la cizaña. Transmite, en vez de descanso, transmite trabajo, cansancio, malestar, necesidad. Pero ¿para qué nosotros vamos a dejar, si Dios ya nos sacó? Ahora tenemos que dejar nosotros. Si Dios nos sacó, ya salimos. Ahora si tenemos que dejar nosotros, eso tal vez nunca lo logremos. No, tal vez nunca podamos dejar eso. No, porque eso nos atrapó y nos dio una forma a nosotros que no es la forma que tiene la iglesia, que tiene Dios en sí mismo, sino que es otra forma. Por eso, qué hermoso este pasaje que nos habla la hermana Norma, donde dice, no, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no conforméis a este siglo. ¿Vio el siglo? Lo que hablaba la hermana Norma, no este siglo malo. ¿No? Y cómo lo relacionó al siglo malo que termina este siglo malo con el sembradío de la buena palabra de Dios. Amén. Y una pequeña, nada más voy a leer una porción de la palabra. Dice, más hablamos, Primera de Corintios 2:7 dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Mira el propósito de la predestinación, ¿no? Acá, ¿no? Antes de los siglos la preparó Dios para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo, por eso no es la misma, por eso estamos mostrando en esta mañana que no es la misma sabiduría, sino que es una sabiduría reservada de Dios, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Ellos no conocían. No. Ellos no. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Más antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Qué terrible, ¿no? Por eso qué maravilloso esta sabiduría de Dios, este conocimiento de Dios, ¿no? Poder entender qué es, por eso tomamos la forma, porque tomamos la sabiduría de Dios, cómo Dios opera, cómo Dios hace, porque siempre Dios te lleva a una posición. A Job lo llevó a ver dónde se fundaba todas las cosas, cuáles son las bases.
Y a nosotros nos lleva a la base, que es el sacrificio del Señor, porque dijo el apóstol, dijo, conforme a la Escritura, que Jesucristo murió, que Jesucristo fue sepultado y que Jesucristo resucitó al tercer día, conforme a la Escritura. Nos lleva a ver el propósito y el fundamento del Evangelio del Señor Jesucristo, que es la gloria misma. Y por eso que en esta mañana, esta sabiduría, dice, no cualquier sabiduría, esta sabiduría que estaba oculta desde los siglos, dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. O sea que el propósito de la sabiduría natural nos lleva al propósito de Dios, sino que es apartado. Por eso que en esta mañana, gracias a Dios por toda esta palabra. Mire, tenemos un montón de palabras para seguir hablando acerca del siglo. El siglo es la era, el siglo es la era, el siglo es la época, una determinación de tiempo. Entonces también podemos ver la palabra que determina tiempo, también la palabra dispensación, porque va a haber un término de tiempo. En el capítulo de Mateo habla que dice que los ángeles son los que son los segadores del fin del siglo, y nosotros que entramos en este siglo, también nosotros en el fin del siglo nos habla Corintios, nosotros 12 que entramos en los fines de los siglos también. ¿Y cómo va a ser la obra de Dios en ese momento? Ahora nosotros vemos todo un mundo disperso por todas partes y vemos que hay muchas personas, mucha gente, pero mientras tanto Dios va preparando, Dios va purificando, mientras todo lo demás sigue su curso. En otro lugar hay una catástrofe, o en otro lugar hay algo maravilloso que está sucediendo. Bueno, así ahora, mientras todo este problema del virus, de la enfermedad se va manifestando en un lado, nosotros igual Dios sigue funcionando en la iglesia. Dios sigue librando, Dios sigue haciendo. Por eso en esta mañana, esta palabra es lo que permite que podamos ser librados, porque está una cobertura. Cuando está la cobertura, la palabra de Dios puede haber este milagro de liberación, porque a pesar de todo lo que pueda suceder alrededor, cuando está Dios, ahí está la paz, ahí está la libertad. Ahí en ese lugar donde está Dios no hay contaminación, no hay enfermedad, porque ya Jesús murió para librarnos del presente siglo malo, nos libró de toda maldición de la ley, nos libró de las enfermedades, cualquier plaga no podría entrar en nuestra morada. Son palabras que no son de hombre. Por eso es bueno tomar la palabra de Dios, porque cuando tomamos la palabra de Dios, nosotros decimos, Señor, tu palabra dice así. Amén. Y hablamos esa palabra y determinamos de acuerdo a esa palabra. Y así Dios hace. Por eso qué maravilloso es estar. ¿Cómo estaba ahí? Durmiendo. Sí. Y la palabra de Dios dice que tenemos que estar velando. Sí. Tenemos que estar atentos, ¿vio? En un segundo viene una persona, trae una palabra que no es de Dios, es un temor. Y uno tiene que rechazar, tiene que desecharlo, aquello que no es de Dios. Porque todo, a través de este problema de la enfermedad, del mosquito y de todo, entró mucho temor, ¿no? Pero acá nosotros vemos que Dios nos está dando seguridad. Que Dios está como aquel que todo lo puede, como aquel que todo lo sabe, que puede hacer en este siglo. Mire, Dios en este siglo se glorifica. Dios en este siglo, mientras hay tribulación por un lado, Dios en este siglo se glorifica. Dios en este siglo salva. Dios en este siglo sigue haciendo que la iglesia resplandezca por la esencia de Cristo. La esencia de Cristo es la vida, es el perfume de Dios. Dios tiene fragancia y fragancia de vida. Por eso en esta mañana vamos a invitarle a todos los que están escuchando que vamos a hacer una oración con el pastor. Quiero que tengamos un tiempo de oración para renunciar, rechazar todo lo malo y despojarnos de todo aquello que está sucediendo y ponerlo bajo la autoridad de Cristo en esta mañana, porque dice la palabra que daríamos a conocer a las potestades, a los principados. Por eso dice, tomando toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Siempre va a haber un día malo, dice la palabra de Dios, pero dice que Dios va a mullir la cama en el día malo, que no va a dejar que ese día malo, mientras nosotros extendamos la mano de misericordia, Dios va a proveer también. Por eso vamos a hacer una oración. Yo sé que hay muchas palabras más para hablar, pero también es bueno orar, es bueno traer en esta mañana para la palabra de Dios, la seguridad que Dios tiene,
para muchas personas que están escuchando en esta mañana quizás nunca recibió al Señor o quizás se apartó de las cosas de Dios, o quizás todo esto que está pasando hizo que temiera y que no pudiera ver lo que Dios tiene. Bueno, en esta mañana vamos a poner delante de Dios para que el Señor haga la buena obra y que pueda volver a la casa de Dios y que pueda entrar en el campo de Dios y espigar en el campo y dejar de llevar esto que es el temor, el miedo, porque eso es del enemigo. ¿Y sabe a dónde conduce el enemigo? ¿Y sabe a dónde conduce la sabiduría del enemigo? A la muerte. Porque Él es el que pone el temor. Él es el que siembra el temor. Él es el que pone la semilla de miedo, la semilla de inseguridad. ¿Para qué? Para que temamos y para que Él pueda producir muerte. Porque cuando uno entra en temor, entra en pánico y eso produce muerte. Porque Él nos va llevando a su lugar. Así como Dios nos lleva a la luz, el enemigo nos lleva a las tinieblas. Porque dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no le resplandezca la gloria de Cristo. Mire lo que es. Por eso en esta mañana hacemos una oración, pastor. Amén. Rechazamos todo lo malo. Vamos a orar. Usted incline su cabeza donde está y acompáñenos en esta oración, hermano. Señor, estamos delante de tu presencia. Oh, maravilloso. Hemos oído tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por la siembra, Señor. Amén. Que usted hizo en nuestro corazón. Amén. Señor, en nuestra alma santificada, Señor. Amén. Gracias te damos, Señor, porque somos privilegiados, Señor, Sí, Señor. porque tú Gracias, nos sacaste Padre de la gloria. de este siglo malo, Señor. Amén, Señor. Si bien en este siglo malo ocurren cosas terribles, Señor, Sí, Señor como amado. este virus, y esto no ha de compararse con lo que vendrá más adelante. Sí. Señor, tú nos mantienes, Señor, ahí en ese campo, Amén, en amén, ese campo Señor. donde nosotros nos alimentamos de tu palabra. Amén. Y ese alimento produce en nosotros a Cristo resucitado y glorificado, Amén, Señor. Gloria a tu nombre, Señor, Jesús. bendice, Señor, a aquellos hermanos, Señor, que en esta hora han escuchado tu palabra Sí, Padre de la y gloria, están reconociendo en el su nombre error poderoso de y Jesús. están reconociendo Sí, que se Señor han amado, dormido, Señor, Señor, que han permitido que el enemigo siembre la cizaña en sus corazones, Señor. Ayúdalos, restáuralos, Señor. Recíbeles nuevamente, Señor. Tenga de ellos usted misericordia, Señor amado, así como lo has tenido con nosotros. Amén, Señor, bendícelo, renovándolo con el Espíritu Santo, Padre de Señor. la gloria, Llénalo con tu aleluya, poder, gloria a tu Señor nombre, amado. Jesús. Señor, pon el vestido nuevo, Amén. Señor. Sí, El Señor, calzado, sí, Señor, Padre en sus amado. pies. Sí, El anillo en sus nombre de dedos, Jesús, Señor Señor, amado. te lo Oh rogamos. Padre, te pedimos por Dame cada el hermana soplo y del hermano, entendimiento, Señor, Señor. que ha oído tu palabra Obras y ha de sido milagros, llevado, cuerpo, Señor, al Padre de la arrepentimiento, gloria, Señor. de aquellos que lo Señor, que pueda necesitan, encontrar en Señor. ti, Señor, la restauración de su vida. Señor, sabemos, Señor, que tú eres el Dios de la restauración, Señor amado, que tú eres el único Dios, Señor amado. Señor, para nosotros no hay otro mensaje, Amén, sino el que aleluya. produce la buena Jesús. semilla, Señor. Porque tu Hijo Jesucristo vino y sembró la buena palabra de Amén, Dios Señor y la Jesús. sembró en todas las épocas del Gloria a hombre. tu nombre, Señor, Jesús. hoy, Señor, muchos están alejados de ti. Muchos, Señor, han Gloria a retrocedido, tu nombre, Señor. Por causa de la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. Sí, Señor. Pero, Señor, sabemos, Señor amado, que tú, Señor, manifiesta tu misericordia, Amén, Señor. Señor. Señor, porque este no es el tiempo de condenación, Sí, Señor, sino que es un amén. tiempo de amor, es un tiempo de misericordia, de restauración, Señor. Gloria a tu Oh, nombre. Señor, intercedemos, Señor, por Sí, aquellos Padre de la hermanos y gloria. hermanas, Señor, que se han alejado, Amén, pero sí, hoy Señor, están queriendo misericordia. volver a tus pies, Amén, Señor. Señor Jesús. Oh, Señor, recíbelos por amor a ti mismo, Bendice, Señor. sí, Señor. Ten misericordia y compasión de ellos, Señor, de ellas, Señor amado. Mira cuántas familias se están volviendo a ti, Señor. Amén, sí, Señor. Mira cuántas hogares se están Gloria, volviendo a gloria, ti, Señor Amén, amado. sí, Señor. Y esto porque han entendido, Amén, sí, Señor amado, que sin ti misericordia. nada se puede Amén, hacer, Señor. Señor. Gracias. Que tú eres la única esperanza, que tú eres la única salida, Señor Sí, amado. Padre de la gloria. Ayúdales a los hermanos, a las hermanas, darle valor, Señor, a esta semilla que es tu palabra.
que esta palabra de gracia, Señor, y dale seguridad y confianza, Gracias, Señor, en esta gracia a cada uno que la recibe, Señor Amén, amado. Señor Jesús. Oh Padre, Sí, te damos Señor. las gracias, Gracias, Señor, por habernos permitido Gracias. hacer este programa. Gracias, Señor. Bendice a la radio, Gracias, Señor, que Sí, la radio pueda seguir, Señor, administrando tu palabra, Sí, Señor. Padre de la Bendice a gloria, aquellos del nombre operadores que poderoso. están ahí Necesito tratando tu con los palabra, instrumentos Señor. para que todo salga bien, Amén, Señor. Señor. Bendice al director de la radio también. Sí, Alcánzale Padre de la los gloria. recursos que él necesite, Señor Sí, amado. Señor, en el Oh, nombre te damos las poderoso de gracias por Jesucristo. habernos librado de Sí, este Señor. siglo malo, Señor. Amén, Y nos Señor. has trasladado al reino de tu amado Hijo, Sí, Jesucristo. Señor, gracias. Gracias te Gracias, damos, Señor. Señor. A ti sea la gloria, la honra, Señor. Gracias, Gracias, Señor, porque, Señor porque amado. tú Gracias, eres el Jesús. Dios de amor, el Dios de misericordia. Gracias te damos por tu naturaleza divina, Amén, Señor. Señor. Por tu Gracias, esencia, Jesús. Señor, que es amor y nada más que amor, Señor. Gracias. Oh Señor, todavía no estamos en el tiempo del juicio, Señor, sino que estamos en el tiempo del amor, Señor. Amén, Señor. Ayúdanos a los hermanos que aprovechen este tiempo, Sí, a las Señor. hermanas que aprovechen este tiempo, Sí, Padre aquellos de que la están gloria. lejos se puedan acercar a ti, Señor, Amén. confiadamente Sí, Señor. al trono de la gracia, Señor, Gracias, y de la Padre. misericordia. Gracias, Señor. Señor, ayúdale, Señor, no lo dejes, Señor, allí. Señor, sabemos que tu palabra dice que tu madre te puede dejar y aún se puede olvidar de ti, Sí. pero tú nunca te olvidas de Amén, aquello, Señor. Señor. Gracias. Gracias, Gracias, Señor, te Señor. damos, Señor, por la hermana Norma, por mi amada esposa, Señor, Sí, Señor. que hemos podido hacer este programa. Gracias, Que Señor. toda la gloria, que toda la honra y que toda la alabanza sea para ti, Señor. Amén. Amén. Ahora, hermanos, queremos comunicarles que hoy vamos a estar a las de 8 a 9 de la noche con el libro del Apocalipsis. El Señor les bendiga. El día viernes vamos a estar nuevamente con este programa porque salimos en la radio. Entonces el día viernes por ahí la tenemos a la hermana Norma nuevamente, ¿no? Y seguramente que nos va a traer una palabra tan hermosa como la de hoy. El Señor les bendiga, hermanos. Gracias, Señor.